Hace más de 40 años, la Voyager 2 partió de la Tierra con equipo que continúa asombrando a los científicos hasta el día de hoy. Sin embargo, hay algo demasiado extraño como para pasarlo por alto en el descubrimiento más reciente. Es posible que un programa desarrollado con inteligencia artificial haya descubierto un mensaje secreto oculto en las imágenes de esta legendaria nave espacial. Expertos de todo el mundo han quedado asombrados por los hallazgos preliminares, que han desatado entusiasmo y conjeturas. Más allá de los borrosos píxeles de las fotografías cósmicas de la Voyager 2, ¿realmente hay algo ahí? ¿O es simplemente un error en los datos? Lanzamiento y objetivos iniciales de la Voyager 2. El 20 de agosto de 1977, la Voyager 2 se lanzó en un cohete Titan 2IE desde Cabo Cañaveral. Fue la mitad del audaz programa Grand Tour dirigido por la NASA. La Voyager 1, la segunda mitad, tomaría una ruta algo diferente. Cuando los planificadores de la misión se dieron cuenta de que a finales de la década de 1970 se produciría una alineación inusual de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, nació la idea del Grand Tour en la década de 1960. Una nave espacial con el equipo adecuado podría usar esta alineación para visitar varios objetivos en un solo viaje, aprovechando la asistencia gravitatoria en múltiples planetas grandes. La NASA aprovechó que una alineación así no se repetiría hasta dentro de 175 años. Se instalaron diversos instrumentos en la Voyager 2 para proporcionar información sobre los sistemas planetarios y las transiciones entre ellos. Estos incluían un subsistema científico de imágenes con cámaras de ángulo estrecho y gran angular, un magnetómetro, un sensor de rayos cósmicos, un detector de plasma, un subsistema de ondas de plasma y otros equipos de apoyo para la navegación y la recopilación de datos. Inicialmente, la Voyager 2 estaba programada para visitar Júpiter y Saturno, con la posibilidad de una extensión si la nave espacial se mantenía en buen estado. Aunque no se previó como algo inevitable en los planes iniciales de la misión, la nave procedió a investigar Urano y Neptuno. Todos los dispositivos se construyeron con suficiente redundancia e ingeniería robusta para soportar las duras condiciones del espacio profundo, ya que la fiabilidad era crucial. Los ingenieros también incorporaron el ahora famoso disco de oro, un disco de cobre bañado en oro con sonidos terrenales, imágenes y saludos multilingües. El récord fue en gran medida simbólico, pero también demostró el objetivo primordial de la misión: contar la historia de la humanidad a cualquier inteligencia que eventualmente interceptara la sonda. El calor del plutonio 238 en descomposición se transformaba en electricidad mediante generadores termoeléctricos de radioisótopos, RTG, que impulsaban la nave espacial. A pesar de ser constante, esta fuente de energía disminuiría gradualmente a lo largo de los años, lo que requería una gestión cuidadosa de los recursos. Durante los primeros meses de la Voyager 2, se probaron los sistemas de la nave, se calibraron sus instrumentos y se confirmó su capacidad para atravesar el entorno hostil entre la Tierra y Júpiter. Las tripulaciones de la misión comenzaron a prepararse para el encuentro con Júpiter en 1978, tras adquirir suficiente confianza en el rendimiento de la Voyager 2. Allí, la nave exhibiría su equipo fotográfico, tomando imágenes de las fascinantes lunas del planeta y su atmósfera giratoria. Saturno se encontraba más allá de Júpiter, y si todo salía según lo previsto, la nave continuaría su gran viaje a los planetas exteriores hacia los planetas menos conocidos, Urano y Neptuno. La Voyager 2 capturó impresionantes imágenes de las bandas de nubes arcoíris de Júpiter y de la famosa Gran Mancha Roja durante su visita al planeta en 1979. El magnetómetro examinó el masivo campo magnético de Júpiter, que se extiende millones de kilómetros en el espacio, mientras que los instrumentos de plasma midieron el clima espacial joviano. Se descubrieron intensos procesos geológicos y quizás subterráneos durante las observaciones de Icon Acento, Europa, Ganimedes y Calisto. El descubrimiento de vulcanismo activo en Icon Acento, en particular, asombró a los expertos. Fue la primera vez que se observaron explosiones fuera de la Tierra. Con Júpiter a sus espaldas,
La Voyager 2 aceleró hacia Saturno aprovechando la atracción gravitatoria del planeta. Sus cámaras captaron pequeñas divisiones de anillos, trenzados y enigmáticos elementos conocidos como radios dentro de los anillos a su llegada en 1981. Además de proporcionar información sobre cómo el entorno de Saturno interactúa con el viento solar supersónico, el magnetómetro trazó la geometría de la magnetosfera del planeta. Se investigaron las características geológicas de las lunas de Saturno, como Titán, Ria y otras. A pesar de haber visitado Saturno, el equipo de la Voyager 2 proporcionó cobertura adicional y una segunda mirada a áreas que la primera sonda había pasado por alto. El viaje de la Voyager 2 se volvió realmente extraordinario después de eso. Las visitas a Neptuno, 1989, y Urano, 1986. Las sorpresas de Urano, un planeta con una inclinación axial significativa, incluyeron nuevos anillos que eran tenues pero discernibles y un campo magnético extrañamente orientado. La Voyager 2 encontró varias lunas nuevas, cada una con características únicas. Los modelos del funcionamiento de los enormes campos magnéticos planetarios se ven dificultados por el descubrimiento del magnetómetro de que la magnetosfera de Urano estaba inclinada con respecto a su eje de rotación. Con la Voyager 2 tomando fotografías de la enorme mancha oscura que se asemejaba a una tormenta similar a la de Júpiter, pero de menor duración, Neptuno resultó ser igual de emocionante. La sonda espacial obtuvo imágenes revolucionarias de la luna Tritón, donde los géiseres expulsaban material a pesar del frío extremo, y descubrió tenues anillos alrededor de Neptuno. Tras completar este extraordinario viaje, la Voyager 2 revolucionó los libros de texto de astronomía planetaria al demostrar que los gigantes gaseosos eran diversos, magnéticamente activos y estaban rodeados de satélites dinámicos. Para 1989, la Voyager 2 había trascendido el sistema solar conocido y fue ampliamente considerada como la misión planetaria más exitosa jamás lanzada. Tras el encuentro con Neptuno, los controladores de vuelo dirigieron la Voyager demasiado lejos hacia el sistema solar exterior. Con ello, la NASA prácticamente canceló su objetivo principal y centró su atención en una misión a más largo plazo para investigar los límites exteriores de la heliosfera. Para fortalecer la capacidad de la nave para suministrar energía a sus equipos magnéticos, de rayos cósmicos y de plasma, las cámaras que habían capturado imágenes famosas se pusieron en modo de espera o de bajo consumo. El razonamiento era simple. No había más planetas grandes que fotografiar después de Neptuno, y sería más eficiente utilizar la energía disponible para recopilar información sobre el entorno que conforma la periferia de nuestro sistema estelar. Los operadores tuvieron que lidiar con la disminución de la energía del RTGS. La nave espacial contaba con un poco menos de electricidad cada año para alimentar sus instrumentos, por lo que apagaron los calentadores y otras piezas no esenciales. La nave espacial continuó transmitiendo una gran cantidad de información sobre partículas cargadas, campos magnéticos y ondas de plasma a pesar de estas limitaciones. La forma en que la radiación interestelar se filtraba en las áreas que aún estaban impactadas por el viento solar fue detectada por los detectores de rayos cósmicos. Cambios sutiles en el campo magnético solar, que emana del Sol, fueron detectados por el magnetómetro. A principios de siglo, los investigadores prestaban más atención a cómo los datos de la Voyager 2 coincidían con los de su gemela, la Voyager 1, que había abandonado el plano eclíptico en una dirección diferente. La colaboración de estas sondas proporcionó una vista de casi 360 grados de cómo el viento solar se combina con las corrientes interestelares y fluye hacia afuera. Los investigadores refinaron las ideas sobre la forma de la heliosfera, ya sea esférica, similar a un cometa o susceptible a la presión externa de la galaxia, al examinar estas lecturas a lo largo del tiempo. Para explorar la rapidez con la que se desplazaban las erupciones solares y cómo se degradaban con la distancia, la sonda rastreó erupciones que recorrieron miles de millones de kilómetros. La Voyager 2 se acercaba al hito del choque de terminación, que marca la desaceleración del viento solar de velocidad supersónica a subsónica a medida que se expandía.
Los investigadores estaban interesados en cómo los rayos cósmicos podrían evitar el viento solar menguante y cómo actuaría el campo magnético local. Las predicciones de la radiación cósmica y la modelización del clima espacial se beneficiaron de estas observaciones. Dado que las señales tardaban muchas horas en llegar a la Tierra, los datos llegaban lentamente, pero eran lo suficientemente consistentes como para ofrecer una visión más amplia de lo que se encuentra más allá del espacio intergaláctico. Entrando en el reino intergaláctico. Tras el paso de la Voyager 1 de enero de 2012, la Voyager 2 se convirtió en el segundo objeto artificial en entrar en el espacio interestelar en noviembre de 2018. Al estar atentos a las variaciones repentinas en la intensidad de los rayos cósmicos, la dirección del campo magnético y la densidad del plasma, los equipos en la Tierra pudieron localizar el punto de cruce. Las partículas del viento solar predominan en el interior de la heliosfera y se expanden hacia el exterior. La densidad de rayos cósmicos de alta intensidad aumentó más allá del helioporo, y el campo magnético local se desplazó del solar. La salida de la Voyager 2 de la burbuja solar se confirmó cuando estos conjuntos de señales convergieron aproximadamente al mismo tiempo, dado que proporcionó una segunda perspectiva sobre la intersección del impacto solar y la galaxia en su conjunto. Este movimiento fue crucial para la astrofísica. La heliosfera puede variar considerablemente en diferentes puntos a lo largo de su límite, según una comparación de los conjuntos de datos de la Voyager 1 y la Voyager 2, debido a cambios en las condiciones interestelares o la presión externa. Algunas regiones pueden estar más comprimidas que otras. La Voyager 2, por ejemplo, detectó variaciones magnéticas mayores de lo previsto, lo que indica que la zona donde cesa el flujo de salida de nuestro Sol podría cambiar o pulsar con el tiempo. La nave espacial se encontraba ahora en el espacio interestelar, pero su RTGS aún contenía suficiente energía para alimentar un conjunto limitado de instrumentos, incluyendo el magnetómetro, los detectores de plasma, el subsistema de rayos cósmicos, en ocasiones, el subsistema de ondas de plasma, el problema de la distribución de energía, el apagado de los calentadores o el uso rotatorio de los instrumentos persistía para los ingenieros. Cada vez que se emitían comandos o se cargaban actualizaciones de software, era necesaria una planificación cuidadosa, ya que los retrasos en las comunicaciones superaban las 16 horas en una dirección. Dado que las cámaras se consideraban una carga de energía y que era improbable que capturaran imágenes útiles en la oscuridad más allá de Neptuno, habían permanecido en silencio durante décadas. La dificultad de tomar fotografías a grandes distancias. Es difícil tomar fotografías en las regiones más lejanas del sistema solar y más allá. En Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, las cámaras de la Voyager 2 solían funcionar bien, pero esos planetas tenían superficies brillantes que reflejaban la luz solar. La cantidad de iluminación solar disminuyó a una fracción de lo que es cerca de la Tierra para cuando la nave espacial dejó la órbita de Neptuno. Construidas en la década de 1970, las cámaras en sí no fueron diseñadas para astrofotografía con luz extremadamente baja. Para minimizar la interferencia de rayos cósmicos y el desenfoque de movimiento, se requirió un ingenio significativo, incluso para exposiciones breves cerca de Neptuno. Es significativamente más desafiante en el espacio interestelar. Cada vatio cuenta, y la arquitectura de la nave espacial solo asignaba potencias específicas a cada sistema. Los RTG perdieron energía con el tiempo. En caso de que las cámaras se volvieran a encender, podría ser necesario apagar los calentadores u otros instrumentos. También se planteó el tema de los problemas mecánicos. Los motores paso a paso, las ruedas de filtros y los obturadores de la cámara habían estado inactivos durante un tiempo. Podrían surgir problemas inesperados si estos componentes se atascaran, lo que podría interrumpir los procedimientos de almacenamiento de datos o dañar los componentes electrónicos que aún se necesitaban para realizar observaciones adicionales. Los rayos cósmicos, cuya frecuencia aumenta a medida que la nave espacial se aleja del efecto protector del campo magnético solar, también influyeron, especialmente durante exposiciones prolongadas.
Estas partículas de alta energía pueden producir rayas y puntos brillantes en las fotos. Una cámara antigua puede capturar imágenes dominadas por motas aleatorias si carece de un sistema de protección sofisticado o corrección de errores. Cada rayo cósmico dificulta las señales, ya de por sí débiles, que podrían originarse en el fondo, apareciendo como un destello en un solo píxel o grupo de píxeles. Para obtener suficientes fotones que destaquen del ruido de fondo del sensor, cualquier fotografía tomada a estas distancias requeriría una exposición prolongada de varias horas o más. Con cada minuto adicional de exposición, se invita a más rayos cósmicos. Las imágenes sin procesar resultantes pueden parecer estáticas y casi aleatorias, incluso con varios fotogramas apilados. A principios de la década de 1920, existía la posibilidad de recuperar señales auténticas de imágenes muy distorsionadas gracias a las nuevas técnicas de procesamiento de datos, como el aprendizaje automático y la eliminación de ruido asistida por cuántica. Algunos ingenieros sugirieron reiniciar las cámaras de la Voyager 2 para intentar obtener una última mirada a la ayuda como resultado de este cambio técnico. Un pequeño equipo del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA comenzó a desarrollar una estrategia en 2024 para reactivar el subsistema científico de imágenes de la Voyager 2, con el objetivo de detectar posibles patrones de luz o emisiones en el heloporo. Argumentaron que, si existen destellos débiles provenientes de procesos de plasma o polvo, el vacío del espacio interestelar podría no ser completamente oscuro. Unas pocas exposiciones ultralargas podrían proporcionar una breve visión de las estructuras limítrofes, si la cámara y la grabadora funcionaran correctamente y la actitud de la nave pudiera controlarse con precisión. La distribución de energía fue un obstáculo importante para este concepto. Cualquier operación con la cámara requería apagar o reducir la potencia de otros dispositivos, ya que la potencia total de la nave se encontraba en su nivel más bajo. Esto requería ocasionalmente paradas parciales de horas de los equipos de investigación o de la calefacción. El riesgo mecánico de reubicar los obturadores y las ruedas de filtros por primera vez en décadas era otro problema. Cada movimiento era probado meticulosamente por ingenieros que, mediante comandos de bajo nivel, giraban ligeramente una rueda de filtros antes de esperar a que la telemetría verificara su correcto funcionamiento. Para asegurarse de que los lubricantes no fueran excesivamente viscosos, calentaron los mecanismos. Dado que cada fase requería un tiempo de comunicación de ida y vuelta de más de 32 horas, esta técnica sistemática y lenta llevaba meses. También era necesario actualizar el software. Las técnicas de compresión de datos más recientes tuvieron que combinarse con código de la década de 1970. Los ingenieros de vuelo incorporaron minuciosamente bloques de nuevas instrucciones para gestionar las exposiciones de la cámara, a pesar de que las computadoras principales de la nave espacial son básicas para los estándares actuales. Esto garantizaba que cualquier error en las rutinas o los temporizadores de vigilancia no apagaran toda la sonda. A pesar del alto nivel de ruido previsto en las fotos, las pruebas revelaron que las cámaras aún eran capaces de producir datos de fotogramas legítimos. La NASA autorizó una breve campaña de imágenes con estos preparativos en marcha porque creyeron que los posibles descubrimientos sobre el helicóptero podrían superar los gastos y los peligros. Los sistemas de cámara se encendieron, los obturadores se abrieron, las ruedas de filtros giraron y los nuevos comandos se activaron en marzo de 2025 para exposiciones de 2 a 4 horas cada una. Para liberar los vatios necesarios, se minimizó el uso de otros instrumentos mientras la nave espacial permanecía estable. Durante varios días, cada exposición sin procesar se grabó en cinta y luego se reprodujo en la Tierra a velocidades de bits extremadamente bajas. Aunque los miembros de la misión reconocieron que los datos parecerían ser casi puro ruido, pensaron que un procesamiento sofisticado podría revelar señales ocultas. Análisis de datos y pistas emergentes. Cuando las primeras imágenes sin procesar llegaron a la Tierra en abril de 2025, parecían en gran medida puntos brillantes estáticos de rayos cósmicos que ocasionalmente se extendían sobre el fondo negro. Sin embargo, los investigadores compararon cada imagen con las lecturas del magnetómetro,
los datos de ondas de plasma y los registros con marca de tiempo del subsistema de rayos cósmicos. Para cada toma de varias horas, apilaron las exposiciones, alineándolas según la orientación conocida de la nave espacial y, cuando se veían estrellas, sus posiciones aproximadas. Se suponía que los patrones reales aparecerían de forma consistente, mientras que el ruido aleatorio variaría de un fotograma a otro. La NASA empleó un modelo de eliminación de ruido de aprendizaje profundo, modificado mediante imágenes de los anillos de Cassini. Este modelo se entrenó para separar los fondos aleatorios comunes en ese entorno de las débiles señales de anillos o polvo. Mientras tanto, la Agencia Espacial Europea utilizó un sistema de filtrado asistido por cuántica, ideado para el análisis de datos muy débiles de estudios de cometas. Para evitar sesgos, cada equipo trabajó inicialmente de forma independiente. Tras comparar las notas, descubrieron que ambos sistemas mostraban de forma consistente formaciones filamentosas que cubrían una parte considerable de las fotos apiladas. Estos filamentos se repetían en diferentes exposiciones a intervalos de tiempo superpuestos, aunque carecían de brillo y claridad. Los equipos técnicos plantearon la hipótesis de que estas vetas filamentosas podrían estar asociadas con picos de datos de rayos cósmicos u ondas de plasma. Por ejemplo, las imágenes denominadas mostraban ocasionalmente un ligero aumento en ciertos filamentos si el equipo de rayos cósmicos detectaba un aumento temporal de partículas de alta energía. A corta distancia, parecía como si líneas o tubos invisibles estuvieran iluminados por cúmulos de partículas cargadas. Los investigadores compararon el brillo de cada cúmulo de píxeles con el flujo de partículas energéticas observado para respaldar esta interpretación. Aunque no fue perfecta, la asociación fue lo suficientemente significativa como para descartar la casualidad. En algunas imágenes se observaron anomalías geométricas que se asemejaban a tenues celdas hexagonales o latices. Los expertos debatieron si la sincronización del giro de la cámara fue el origen de estas formaciones. Sin embargo, las pruebas de alineación del eje de spin no respaldaron una explicación mecánica sencilla. Otros plantearon la hipótesis de que algunas inestabilidades del plasma podrían aparecer como patrones similares a células. Dado que se había registrado tan poco de forma visible en el heloporo, la respuesta general fue de cautela combinada con interés. Aunque la NASA no se comprometió a ofrecer una única explicación sobre lo que sugerían los datos preliminares, la declaración parcial de la agencia a mediados de 2025 verificó que los datos sugerían estructuras a gran escala. Posibles causas de los filamentos visibles. A medida que crecía la controversia, los investigadores clasificaron los posibles orígenes de los filamentos en unos pocos grupos principales. La idea de que las líneas mostradas en los fotogramas apilados fueran filamentos magnéticos se estudió ampliamente. Las zonas de línea de campo retorcida podrían resultar del entrelazamiento del campo interestelar local con el campo magnético del Sol a medida que se extiende hacia afuera en el viento solar. Las partículas cargadas que se mueven a lo largo de estas líneas podrían emitir o dispersar niveles bajos de luz, especialmente si son aceleradas por eventos de reconexión que transforman la energía magnética en movimiento de partículas. Las emisiones de polvo se mencionaron como una segunda posibilidad. Los granos de polvo que viajan a velocidad interestelar podrían agruparse cerca del helopolo tras colisionar con rayos cósmicos o el viento solar. El polvo podría brillar tenuemente al cargarse. Una exposición prolongada podría mostrar estos filamentos si los granos de polvo se agrupan en láminas o hilos. Los flujos de viento solar también podrían transportar material que se amontona en el límite, lo que les confiere suficiente densidad para ser ligeramente visibles con una cuidadosa eliminación de ruido. Una tercera teoría se centró en las resonancias y las ondas de plasma. Las inestabilidades de las ondas en el límite podrían dar lugar a láminas localizadas de mayor densidad de partículas que podrían brillar o reflejar una pequeña cantidad de luz solar, según los físicos del plasma. Si algunos modos se propagan a través de la barrera, los patrones de onda podrían parecer filamentosos. Como alternativa, podrían formarse líneas o arcos repetidos mediante ondas estacionarias o cavidades resonantes en la envoltura de helio. Esta idea se ve respaldada por la correlación con los picos de flujo de rayos cósmicos.
Los más especulativos apelaron a la física exótica, argumentando que la materia oscura de tipo axiónico puede transformarse en fotones en presencia de campos magnéticos intensos, ya que la actividad ondulatoria puede canalizar partículas energéticas en canales diferenciados. Algunos investigadores han propuesto este fenómeno como una posible explicación de las anomalías de los rayos cósmicos, aunque no se ha demostrado. Se podrían producir tenues corrientes de luz si la materia oscura se encontrara con interacciones de campo y estuviera presente en suficiente densidad alrededor de los heloporos. Aunque reconocieron que era teóricamente factible, muchos científicos convencionales lo consideraron improbable. Casi todos consideraron que la recurrencia de filamentos era lo suficientemente interesante como para merecer una mayor investigación, independientemente de si el proceso básico era el predominante. Todas las explicaciones sugeridas presentaban lagunas, aunque coincidían con algunos aspectos de los datos. Por ejemplo, los filamentos magnéticos proporcionan una mejor explicación de la correlación temporal, aunque el resplandor del polvo puede explicar algunas variaciones de brillo. Si bien las ondas de plasma podrían crear diversos patrones, las formas geométricas podrían no ser claras. Para la mayoría, las partículas de tipo axiónico siguen siendo demasiado especulativas. Esta gama de interpretaciones demostró lo poco que se sabe con certeza sobre el borde exterior de la heliosfera. Más allá de los filamentos, hay radios, hexágonos y otros patrones desconcertantes. Tanto la NASA como la ESA observaron lo que parecían ser radios hexagonales o latises. En ciertas imágenes, las líneas se cruzaban en un ángulo de sexagésimo para crear una estructura que se asemejaba a una rueda cósmica de 12 radios. Los expertos en ondas de plasma estaban intrigados por la característica cuasiperiódica de las frecuencias de onda reportadas en la Voyager 2, que podría resultar en geometrías repetitivas o estables en enormes escalas espaciales. De existir resonancias de onda, estas podrían impulsar materia o partículas cargadas a configuraciones lógicas que se asemejan a las formas que emergen en sistemas de fluidos durante oscilaciones específicas. Otros en la NASA especularon que los radios o hexágonos podrían ser ilusiones parciales de la lectura del sensor. Revisaron los reflejos de la lente, las alineaciones del eje de giro y las discrepancias en la sincronización del obturador. Sin embargo, era menos probable que se tratara simplemente de artefactos mecánicos tras múltiples confirmaciones de diferentes algoritmos, uno de la NASA y otro de la ESA. No se encontró una explicación obvia para la presencia de un hexágono en los resultados del magnetómetro. Como advertencia, algunos señalaron el famoso hexágono del polo norte de Saturno. En ocasiones, se pueden encontrar patrones geométricos en la naturaleza cuando los fluidos o gases giran. Quizás el helopor también respalde un fenómeno que se autoorganiza en formas estables. Los datos sobre las ondas de plasma y el flujo de rayos cósmicos aumentaron en breves ráfagas que coincidieron con la aparición de radios, lo cual constituye otro punto de vista interesante. Esto sugiere un componente que canaliza partículas energéticas en una línea radial periódicamente. Ciertos arcos o radios podrían reflejar ondas de densidad si la región límite exhibe el comportamiento de una campana que suena en distintos modos. De ser reales, los hexágonos podrían indicar las áreas donde convergen los frentes de onda. Mientras tanto, si el polvo se divide en secciones según la actividad de las ondas, creando un patrón similar a un panal, las explicaciones basadas en el polvo podrían seguir siendo válidas. Sería prematuro declarar la presencia de células hexagonales estables o radios radiales como definitiva, declaró la NASA en una sesión informativa a mediados de 2025. Sin embargo, la casualidad era improbable, ya que las manifestaciones se repitieron en otros marcos y en diferentes periodos. La NASA y la ESA procedieron a analizar los datos y publicaron los hallazgos preliminares de posibles interacciones de polvo o plasma en revistas científicas revisadas por pares. Investigadores universitarios de todo el mundo participaron en la conversación utilizando diferentes técnicas de mejora de imagen o métodos adicionales de reducción de ruido. Ningún grupo llegó a una decisión definitiva. Esto demuestra que el misterio va más allá de un solo fenómeno. Estos resultados,
Junto con los antecedentes más amplios y la agenda de investigación a largo plazo, sitúan a la Voyager 2 en el centro de una nueva era en la investigación heliosférica. A pesar de ser una nave espacial antigua y de bajo voltaje, ha proporcionado una imagen visual inesperada de un dominio que antes se creía invisible para las cámaras convencionales. Su importancia va más allá de simplemente tomar fotos hermosas. La interacción entre el plasma solar y la materia interestelar puede mostrarse mediante cada línea o forma sutil. Los científicos pueden predecir los patrones de rayos cósmicos, examinar la forma de los sistemas e investigar cómo la influencia del Sol finalmente da paso a condiciones galácticas al examinar cómo el plasma magnetizado se organiza en la frontera. Además, los datos mejoran la cooperación entre misiones. Las imágenes recién procesadas de la Voyager 2 pueden compararse con las observaciones de radiotelescopios terrestres o con las mediciones in situ de New Horizons en el cinturón de Kuiper. El contacto directo que la Voyager 2 tiene con esa área no puede replicarse desde ninguno de estos puntos de vista, pero la correlación de varios flujos de datos puede ayudar a eliminar incertidumbres. Juntas, la ESA y la NASA tienen un historial de transformar datos que parecían inútiles en descubrimientos, como la ciencia de los anillos de Cassini o las investigaciones de cometas de Rosetta. Ahora, están aplicando esas lecciones a una sonda de la década de 1970 que va mucho más allá de su propósito inicial. A la hora de planificar más exposiciones de la cámara, los ingenieros aún dudan. Los motores de la cámara pueden bloquearse o fallar por completo durante las actividades mecánicas, y cada esfuerzo adicional para recopilar datos agota la valiosa energía de otros equipos. Se confirmaría que la región fronteriza es dinámica y varía en periodos cortos si las exposiciones adicionales revelaran variaciones en la disposición de los radios o en los ángulos de los filamentos. Si no hubiera cambios, podría indicar que el patrón es más sólido, lo que plantearía preguntas adicionales sobre cómo o por qué continúa. En cualquier caso, cada día que la Voyager 2 sobrevive ofrece la oportunidad de profundizar nuestro conocimiento sobre cómo interactúan los sistemas estelares con la galaxia. Estos indicios de estructura en el helioporo reflejan preocupaciones astrofísicas más generales, incluso desde una perspectiva cósmica. Presumiblemente, cada estrella tiene una zona límite donde el medio interestelar se encuentra con su viento. Hexágonos, radios o filamentos pueden formarse alrededor de otras estrellas, si pueden formarse alrededor del Sol. Observadores que viajan rápidamente a través del plasma denso o alrededor de regiones de formación estelar han observado arcos de choque alrededor de algunas estrellas. ¿Podría una civilización altamente desarrollada observar características límite con un orden similar si enviara una sonda a una de esas estrellas? Según esta teoría, la singularidad de los datos de la Voyager 2 podría ser útil para interpretar fenómenos interplanetarios o quizás galácticos. Estas conversaciones a menudo abordan la posibilidad de construir una misión interestelar especializada. El diseño de una futura sonda podría beneficiarse de las lecciones aprendidas al reactivar la cámara de la Voyager 2 para una misión de imágenes. Los planificadores pueden equiparlo con un sofisticado software para eliminación de ruido en tiempo real, protección contra rayos cósmicos más resistente o sensores contemporáneos adaptados para obtener imágenes en condiciones de luz extremadamente baja. Podría mapear metódicamente el límite desde múltiples perspectivas, obteniendo imágenes de alta resolución de cómo el polvo, el magnetismo y las ondas de plasma forman la última frontera estelar, además de datos sobre el flujo de partículas. Si se descubre que los patrones están impulsados por ondas o estructurados magnéticamente, también podrían ayudar a explicar algunas de las anosotropías en el flujo de rayos cósmicos observadas en las proximidades de la Tierra desde la perspectiva de la ciencia de los rayos cósmicos. El estudio de este efecto podría contribuir a la modelización del clima espacial o al desarrollo de un mejor blindaje contra escombros para futuras misiones no refinadas a la Luna o Marte. Si los rayos cósmicos se mueven a través de estos filamentos o radios que podrían localizar o alterar sus patrones de llegada. Al cerrar la brecha entre la física solar, la astrofísica y las investigaciones del medio interestelar, estos vínculos demuestran cómo incluso las vistas borrosas del lejano helioporo tienen una conexión tangible con una exploración humana más segura dentro del sistema solar.
La prolongada misión de la Voyager 2 sigue siendo un ejemplo de cooperación científica. El conocimiento adquirido a partir de una antigua nave espacial, preservado mediante una meticulosa ingeniería, ha dado lugar a diversas posibilidades, desde la luminiscencia del polvo hasta interacciones inusuales con la materia oscura. La comunidad de usuarios continúa mejorando las imágenes, lo que genera demandas de pruebas más concretas y nuevos conjuntos de simulaciones. Si bien no existe un consenso universal sobre las formas ni sobre cómo se crearon, la diversidad de perspectivas muestra una comunidad sólida y dinámica que intenta abordar problemas complejos en los límites de la esfera de influencia de nuestro Sol. La principal conclusión, por el momento, es que la helopausa es más que una simple frontera pacífica. Efímeras o no, las formaciones captadas por la cámara de la Voyager 2 sugieren procesos potentes y continuos que forman los confines de los vientos solares. La información obtenida ya contradice las ideas preconcebidas y anima a realizar más esfuerzos para visualizar los límites de las galaxias estelares, incluso si la nave espacial no puede capturar imágenes adicionales. La idea de utilizar un procesamiento de datos sofisticado en instrumentos más antiguos ha sido probada por la colaboración entre la NASA, la ESA y diversas organizaciones académicas. Esto implica que incluso una pequeña señal extraída de la estática nominal puede proporcionar información sobre algo que ningún ser humano ha visto de primera mano. Como resultado, la Voyager 2, lanzada en una época en la que se utilizaban reglas de cálculo y tarjetas perforadas, está a la vanguardia de la exploración de los límites cósmicos y del establecimiento de vínculos que abarcan décadas de avances científicos y tecnológicos. Gracias por ver otro episodio. Dale a me gusta y suscríbete para ver contenido similar.